gracias. Mi bicicleta está pinchada. Salgo del trabajo aún no sabiendo muy bien si es muy tarde o muy temprano. A las 5 noches. Sí, por fin puedo ver el sol en lo alto del cielo. Abro los ojos. ¿Dónde estoy? Todo está en calma, en penumbra. Antes de llegar al salón, veo mi bicicleta con la rueda trasera pinchada. Se supone que no debería pinchar debido a la cubierta antipinchazos. Tras repararla salgo a la calle para dar una vuelta. Vaya, son las 12:30 de la noche. El más absoluto de los silencios me acompaña. A mi derecha, veo un poste de luz, con una tonalidad amarillenta, desgastada, parpadeante e incapaz de estar estática, casi con identidad y vida propia. Me viene a la cabeza mi niñez, cuando las luces LEDs y las tecnologías de hoy en día no existían. ¿Cómo había cambiado todo desde entonces? Curioso, aquí todo sigue igual, me siento como transportado en una burbuja hacia el pasado, aún estando en el presente. Me voy dirección al oeste. Quiero estar seguro de que funciona correctamente antes de poner la batería. Pedaleo y pedaleo. Ahora la bicicleta se siente más ligera. No sé muy bien cómo, pero me fundo con lo que me rodea, no existe ni el más mínimo ápice de preocupación, de pensamiento, ninguna voz interna quiere ahora ser la protagonista. Todo está en calma, todo se enlentece y el tiempo deja de existir. Aprovecho este momento. El único ruido que puedo escuchar es el canto de los grillos, las aves en la charca revoloteando al fondo, y la brisa moviendo la vegetación que todo lo cubre a ambos lados de la estrecha carretera. Todo está en total oscuridad, el cielo está completamente negro, sembrado de estrellas que brillan con mucha intensidad. Cocoteros en lo alto iluminados tímidamente por la luna, siendo mecidos por la brisa. Esa característica temperatura del aire que me hace respirar profundamente y sentirme vivo. A lo lejos, unas nubes están siendo recorridas por una corriente eléctrica, parpadean y se iluminan, intentando sin éxito dar vida a una tormenta. Finalmente llego justo al extremo de la isla, me acerco a la orilla del mar y mientras la ilumino con mi linterna me pregunto: ¿cuándo es que dejamos de existir? Todas las reglas del juego y todo el tejido estructural de la denominada sociedad avanzada, ¿para qué? Sí, para crear problemas donde no los hay, para hacer enfermar mental y físicamente a los que aceptan esas reglas. Y es que cuantas más reglas más complejo es el juego. ¿A dónde quedó aquel coche último modelo, aquella casa de diseño, aquel traje de etiqueta? Cuando puedes tener una camiseta y unos pantalones roídos, y una bicicleta, que literalmente se cae a pedazos. ¿A quién le importa? A mí no. Me dirijo a casa, rodeado del mayor tesoro que una persona pueda tener, la sensación de libertad.